Perfecto, vamos a comenzar a grabar porque comenzamos la segunda parte de la materia de quinto. Recuerden que lo fundamental en quinto es patologías óseas y patologías glandulares. ¿Y por qué se dejaron para quinto? Porque tienen un grado menor de prevalencia, ¿cierto? Tercero, patología de mucosa oral. Cuarto, tratamientos de distintas patologías. En tercero en cuarto y en quinto terminamos con patología ósea y patología inflamatoria y ustedes tienen la visión más o menos completa del universo de enfermedades en el área oral. ¿Ya? Entonces ahí ustedes quedan con el conocimiento completo. Entonces tenemos una clase de hoy que es de patología glandular de diferente etiología. El próximo martes vamos a tener la clase de neoplasias glandulares y también van a tener una clase de radiología glandular con algunos sistemas de estudio para imaginología, porque al igual que la patología ósea, la patología glandular necesita de algunos exámenes en que podamos ver el interior del cuerpo, o por lo menos el interior del área maxilofacial. No es como la patología de mucosa, que ustedes saben que es cosa de abrir la boca y ver lo que está sucediendo. Acá no, necesitamos exámenes complementarios. Entonces, fíjense que este es un dibujo de una revista chilena de infectología, donde nos habla, miren, fíjense ahí, este niñito ya estaba con problemas glandulares en una época bastante antigua. Fíjense que ya estaba descrito hace muchos años. Entonces, esto que ustedes van a conocer ahora ya es bastante viejo. Vamos a ver patologías glandulares desde algo tan simple como el mucosele, ¿cierto? Hasta los tumores de glándulas salivales que son bastante más complejos y que podrían llevar a la muerte de un paciente. Primero hay que hablar de que hay glándulas mayores, que son 3 pares, parótida, submandibular, sublingual, y las menores, que son en un número de 700 a 1000 en diferentes partes de la boca, ¿cierto? Y que se genera la saliva, 1,5 litros, 2 litros por día, y que puede tener muchísimas enfermedades. Tenemos los acinos glandulares, los conductos glandulares y su excreción hacia el medio oral. En cualquiera de estos lugares, de estas estructuras, podemos tener alguna alteración y generar una enfermedad. Ya puede ser a través del conducto, que algo entre por el conducto, o algo obstruya el conducto, o que la glándula propiamente tal, el parénquima, esté inflamado, esté neoplásico, esté disfuncional, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos posibilidad de tener enfermedades por todos lados. Esto es un dibujito, miren, lo saqué de un video. Aquí tenemos las parótidas, las submandibulares, las sublinguales adelante, y todos los conductos que están en relación a ellas y los vasos sanguíneos como estructura, ¿ya? La saliva tiene varias funciones, como ustedes ya saben, protectora, digestiva, sensorial, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y como clasificación de las enfermedades de las glándulas salivales, nosotros ocupamos esta clasificación: infecciosas, reactivas, metabólicas, traumáticas, autoinmunes y neoplásicas, ¿sí? Hay varias clasificaciones, vamos a ver otras, pero esta es como la que nosotros nos guiamos porque creemos que es más fácil de entender. Pero si ustedes leen otros libros o ven videos, pueden encontrarse otras clasificaciones. De las infecciosas tenemos agudas y crónicas. En las agudas tenemos provocadas por virus directamente sobre la glándula, o el VIH, que también afecta a la glándula, pero también podemos tener bacterianas, ¿sí?
Y crónicas, principalmente tenemos de origen bacteriana, la celulitis crónica recurrente. Entre las reactivas tenemos el mucosele, la cialolitiasis, la estenosis, la ránula, la cialometaplasia necrotizante, que son enfermedades que reaccionan ante un evento que sucede. ¿Ya? De ahí lo vamos a explicar. También tenemos metabólicas, básicamente de tipo endocrino, principalmente, y se llaman la cialoadenosis. Fíjense que hay dos términos muy parecidos. Uno es la cialoadenitis, que eso es inflamación de las glándulas, y la cialoadenosis, que esta es una enfermedad degenerativa de las glándulas en que hay un cambio del parénquima por tejido graso. ¿Ok? También tenemos las lesiones traumáticas que van a generar fístulas, por ejemplo. Enfermedades de autoinmunidad donde el representante más característico es el síndrome de Sjögren. Siempre se confunden en la palabra. Esto se dice síndrome de Sjögren o Sjögren, como quieran. Pero es más común síndrome de Sjögren. ¿Ok? Perfecto. Y esas son todas las patologías. Perdón. Y me faltan las neoplásicas, que las vamos a ver la próxima semana, que como todas las clasificaciones neoplásicas se dividen en benignas y malignas. Perfecto. Entonces, fíjense que hemos dado un paseo por las infecciosas, virales, bacterianas, reactivas, metabólicas como la cialodenosis, traumáticas que puedan producir fístulas, en realidad son raras, autoinmunes como el síndrome de Sjögren, y neoplásicas benignas y malignas, para que ustedes se vayan haciendo un esquema mental de esta organización de las patologías. Recuerden que estas clasificaciones son odiosas, pero son súper útiles para ordenar la cabeza, para ordenarse mentalmente y poder tener una guía a la hora de hacer los diagnósticos, ¿sí? Poder irme por este camino, por este otro, ¿sí? Aquí hay 6 caminos que ustedes pueden tomar a la hora de diagnosticar. ¿Será de patología infecciosa? ¿Será autoinmune? ¿Será neoplásica? Para eso sirven las clasificaciones. ¿Ok? Perfecto. Pero fíjense que aquí hay otra clasificación, miren. Clasifica las patologías de glándulas en no neoplásicas y neoplásicas, simplemente en esos dos familias. Dentro de las no neoplásicas son las mismas patologías, están clasificadas de manera distinta, ¿no? Está también la cialodenitis, está también la cialodenosis, también están las obstructivas, ¿ok? Y en las neoplásicas también están las benignas y malignas. ¿Se fijan? No son patologías nuevas, son otra forma de clasificar, ¿no? Aquí hay otra clasificación, fíjense, en inflamatorias y no inflamatorias y de crecimiento de masas. En las inflamatorias podríamos tener la cialodenitis, la cialolitiasis, ¿se fijan? En las no inflamatorias podríamos tener la cialoadenosis y en los crecimientos de masa podríamos tener los quistes que se presentan en la glándula o principalmente los tumores o neoplasias. Otra forma de clasificar, pero insisto, son las mismas patologías. Y hay otros que clasifican a las patologías glandulares básicamente si son cialodenitis por una causa infecciosa o no infecciosa. ¿Se fijan? Otra forma de clasificar a las patologías glandulares bajo el nombre general de cialodenitis, o sea, inflamación de las glándulas salivales. ¿Ok? Aquí están las virales, bacterianas, aquí está el síndrome de Sjögren, ¿se fijan? Diferentes, la cialolitiasis, diferentes patologías, pero clasificadas de otra forma. Perfecto. Ya. Entonces, ustedes vieron que son muchas las patologías, pero vamos aterrizando esto, resumiendo, ¿cuáles son las que ustedes van a ver con mayor facilidad? ¿Cuáles son las que se van a encontrar en la clínica sí o sí? O sea, una alta probabilidad de que ustedes la vean, ojo, y que las tengan que tratar, porque también son
como siempre digo, son patologías generales para el odontólogo general. ¿Ok? Entonces, hay patologías glandulares que las tiene que reconocer el odontólogo general, las tiene que diagnosticar el odontólogo general y las tiene que tratar el odontólogo general. No es necesario que deriven, ¿ya? Algunas de estas probablemente van a tener que derivarlas. Por ejemplo, si su tratamiento no funciona, el paciente no mejora, bueno, lo derivarán. Si son lesiones neoplásicas, a lo mejor también van a derivar. Si es un síndrome de Sjögren, a lo mejor también van a derivar, porque son patologías de un tratamiento más complejo. Entonces se atienden por patología y por cirugía. Pero hay otras que perfectamente las pueden tratar ustedes y por eso tienen que aprender muy bien. ¿Cuáles son esas? Lejos, el mucosele. Esa es una patología que ustedes van a ver tanto como van a ver caries, tanto como van a ver fibromas irritativos, como van a ver granulomas piogénicos, como van a tener que hacer resina directa, ¿cierto? Onley, prótesis fija, pulidos coronarios, etc. El mucosele está dentro de esas patologías. Endodoncia de premolares, de anteriores, esto es patología general, para el odontólogo general. ¿Qué otra cosa van a ver? La cialodenitis bacteriana. Cialodenitis bacteriana, obviamente, infección por bacterias. Y las obstructivas, que puede ser una obstrucción por un tapón mucoso, que lo vamos a ver más adelante, o por un cialolito que produce cialolitiasis. Un poco más raro es la ránula y más raro el síndrome de Sjögren y adenoma pleomorfo. Pero estas tres que están en amarillo fijo, que ustedes, la Polén, la Camila, el Javier, la Ángela, todos ustedes los van a ver. Por lo tanto, tienen que estar preparados. Sobre todo si van a estar en lugares distantes donde van a ser el dentista a cargo. Entonces, esto lo pueden resolver ustedes. Perfecto. Hay diferentes métodos de estudio. Generalmente la patología glandular, gran parte de ellas se diagnostica con la clínica, chicos, con la clínica. Por eso es odontología general, ¿cierto? Pero hay veces también que nos apoyamos en otros exámenes, principalmente imagenológicos, como los que están viendo aquí ustedes. La cialografía aquí arriba, que era un examen muy bueno, que era una radiografía panorámica, pero que nos daba información del funcionamiento de las glándulas, no solamente de la anatomía, sino que el funcionamiento. Se metía un líquido de contraste por los conductos salivales, principalmente el conducto de Stenón para la parótida, y después se tomaba una radiografía. Eso era una cialografía, cosa que ya no se hace, prácticamente ya no se hace. ¿Qué es lo que vemos más ahora? Las ecografías. Ecografías a través de ultrasonido, igual que las que se hacen para los estudios de los bebés, ¿cierto? Para estudios de nódulos linfáticos o para tumores vasculares o abdominales. La ecografía ahora es uno de los elementos diagnósticos fundamentales para glándulas salivales. Hay ecografía normal, ¿cierto? En blanco y negro. Hay ecografía con colores ahora, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver si es una arteria, si es una vena o un conducto. Ecografía. Otro puede ser un ultrasonido con Doppler o una tomografía axial, ¿cierto? Tomografía computarizada o resonancia magnética con ondas de radio, ¿cierto? Que van, se distribuyen y rebotan y generan estas imágenes. ¿Se fijan? Varios elementos. Aquí una ecografía súper bonita de la parótida. Es súper complejo de diagnosticar con ecografía. Se necesita un tiempo de adaptación para conocer la estructura, ¿cierto? Pero una vez que el profesional lo maneja, ya después es fácil. Se pueden mandar a hacer ecografías de glándulas salivales aquí en Talca, en Linares, en Santiago.
Entonces, ya es un elemento que está a la mano. Y cada vez va tomando más auge y va siendo más común usar las ecografías. ¿Ya? Esta es una Cialotac, fíjense, una combinación. Miren qué linda la imagen de acá, súper clarita la imagen, en que está el conducto del parotidio, el estenon, y ahí todos los canales al interior de una parótida. ¿Fijan que se ve súper bonito? Ya, perfecto. Entonces, ya vimos una clasificación general, ya vimos los métodos de estudio. Bueno, aparte de los métodos de estudio, faltó aquí hablarles de la punción con aguja fina, que es introducir una jeringa común y corriente de estas que se coloca el suero, en fin, o algún remedio en intramuscular. Entonces se coloca la punción de la aguja, se inyecta hasta el interior de la glándula y ahí se aspira para sacar contenido glandular y ahí estudiar la glándula. Esa es la punción aspirativa con aguja fina. Se me olvidó mostrarles eso. Bien, entonces ahora comencemos con la patología infecciosa. Habíamos dicho que teníamos aguda y crónica. Vamos a ver la aguda, viral o bacteriana. Bien, la cialodenitis viral, fíjense que aquí ya empezamos a ocupar el nombre de cialoadenitis. Este nombre se va a ocupar para diferentes patologías y simplemente significa la inflamación de la glándula salival por cualquier motivo. Puede ser infecciosa, traumática, obstructiva. Cualquier causa que produzca inflamación en la glándula se podría llamar cialodenitis. En este caso, estamos hablando de la cialodenitis infecciosa de tipo viral, ¿ok? Más conocida antiguamente como paperas. Y digo antiguamente porque esta es una patología en extinción, ¿cierto? Chile tiene un programa de vacunación en los bebés que colocan la vacuna trifídica donde está la vacuna para la parotiditis, porque se usa para el paramyxovirus, que es el principal agente etiológico para la parotiditis. Pero fíjense que no es el único. Hay muchos otros: citomegalovirus, sarampión, Escherichia coli, herpes zóster, influenza, parainfluenza, Epstein-Barr, VIH, también son agentes etiológicos de una cialodenitis infecciosa viral. Pero lejos, el más común, el paramyxovirus. ¿Ok? Pero esto ya es una patología del pasado, del recuerdo, aun cuando hay ciertos tiempos, ciertos años en que hay brotes de parotiditis, ¿ok? Hay brotes, pero en la población ya no se ve como una enfermedad común. Antiguamente, cuando yo era chico, esto era normal, encontrar a compañeros en el colegio que faltaban o que se veían con la carota así súper hinchada, que vamos a ver unas fotos. Pero ahora ya no es común, ¿ya? Cianodenitis infecciosa por el virus de la parotiditis, el paramyxovirus, ¿ok? Que va a afectar principalmente a las parótidas, principalmente a niños, ¿ok? ¿También puede ser adulto? Sí, pero es más raro. Es un cuadro clínico que va por un contagio, después unos signos clínicos inespecíficos, después un aumento de volumen parotidio súbito bilateral, que dura aproximadamente una semana, 2 como máximo. Entonces todo el proceso dura cerca de un mes en que el paciente se contagia, tiene recién los síntomas y aparece después con su carita toda hinchada. Pero como les digo, esto es cosa del pasado. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos una imagen de este niño. No es que sea gordito, sino que presenta aumento de volumen a nivel bilateral en la zona de las parótidas. Entonces se ve así. Por eso se llama paperas, porque afectaba las parótidas. ¿Ok? Fíjense acá, en caso de un adulto, pero generalmente en los niños. Bien.
Esta es una enfermedad que generalmente cursaba con una sintomatología súper benigna. La mayoría de los cabros chicos se les hinchaba la carita, pasaban en cama y chao, se acababa la enfermedad. Pero en algunos, en ciertos porcentajes, estos virus se distribuían por el cuerpo, por el torrente sanguíneo, o sea, una viremia, ¿cierto? Y llegaban a otras zonas del cuerpo, principalmente a los genitales, provocando inflamación de los testículos y también de los ovarios en el caso de las mujeres, y podía llegar a tener complicaciones severas, incluso la esterilidad. También podía llegar al cerebro provocando meningitis, pancreatitis, y lo otro que producía era sordera, ¿cierto? Era ototóxico, inflamatorio aquí en la zona de los oídos internos. Entonces podían tener varias complicaciones. Pero ahora tenemos inmunidad. Y cuando tenemos inmunidad dura para toda la vida. ¿Ok? ¿Y por qué tenemos inmunidad? Porque desde hace mucho tiempo, del año 90, está la trivírica en Chile, que se aplica al año y a los 6 años, y esto ya ha tenido a Chile libre de paperas. Como no ocurre en otros países, por ejemplo, Ecuador, Perú, son países donde ustedes pueden ir y encontrar presencia de parotiditis viral en forma más frecuente que lo raro que se ve en Chile. ¿Ok? Perfecto. Entonces el tratamiento era hidratación, harta agüita, analgésico, antiinfirético y reposo. ¿Ya? Eso igual que una enfermedad viral común y corriente, pero eso era cosa del pasado. ¿Ya? Atención, tratamiento sintomático como una enfermedad viral cualquiera. Bien, bien. Esa era de origen viral, rara porque está controlada con la vacuna, pero tenemos otra aguda que es la cialonitis bacteriana. Esta es una inflamación de las glándulas de origen infeccioso provocada por bacterias, ¿sí? Y esta cialonitis bacteriana puede ser aguda o crónica. ¿Perfecto? La viral principalmente era aguda, pero la bacteriana puede darse tanto aguda como crónica. Y eso va a depender de la agresividad de las bacterias, del estado inmunológico del paciente, del grado de obstrucción de los canales, ¿cierto? Y si da sintomatología harta, intensa, leve o moderada, y si dura poquito tiempo o harto tiempo, ¿ok? Cialonitis bacteriana. Entonces, ¿en qué se caracteriza? Va a haber una producción de supuración, ¿sí? No en todos los casos hay supuración, pero sí es un signo, cuando se presenta es muy característico, ¿ok? ¿Por qué no en todas hay supuración? Porque a veces es tan poquita la cantidad de infección de pus que se diluye en la saliva, entonces no se nota. Hay otras veces en que sí, hay además una hipocialia, ¿cierto? Una disminución del flujo, y ahí la colección de pus se hace más evidente. Es una enfermedad típica de los adultos, produce hipocialia, está provocada cuando hay hipocialia, o sea, un paciente que tiene baja cantidad de saliva, en ciertas enfermedades sistémicas como la diabetes, o cuando hay mala higiene. ¿Por qué estas tres cosas? Porque las tres permiten que las bacterias puedan ingresar a través de los conductos. La parótida tiene el conducto de Xtenon, la submandibular tiene el conducto de Wharton y la sublingual tiene una serie de canales que llegan a la cavidad oral, ¿cierto? Entonces, por esos canales grandes, que son autopistas para las bacterias, que son chiquititas, son verdaderas autopistas para ellos, entonces pueden entrar perfectamente. Y siempre lo están haciendo. En este momento, a mí y a ustedes, las bacterias que tienen en la boca, en su microflora oral, están tratando de entrar a los conductos salivales. Entran un poquito, pero son rechazados inmediatamente por el flujo salival. Entonces, cuando hay harta saliva, el flujo salival va limpiando los conductos de bacterias, de hongos y de virus. Por eso la gran mayoría de nosotros, con un flujo de saliva normal, no se nos presenta la cialonitis bacteriana. Pero en estas personas en que tienen disminución de la saliva, mala higiene o enfermedades sistémicas,
puede ocurrir lo contrario. Baja el flujo salival y rápidamente entran las bacterias y colonizan el conducto o la glándula y producen esta cialodenitis infecciosa bacteriana. ¿Por dónde entran? Por el conducto. Perfecto. ¿Por qué por el conducto? Porque obviamente es la única vía de entrada. Las glándulas están absolutamente cubiertas por grasa, por aponeurosis, por músculo, por piel. Entonces, por otros lados no puede entrar, a menos que este señor, por ejemplo, aquí va y tiene un trauma, por ejemplo, un corte. Bueno, ahí puede llegar una bacteria al interior de la glándula, pero si no, la piel es una tremenda barrera. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué agentes etiológicos? El Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae y otros. Pero estos dos son los principales. ¿Ok? Son los principales que pueden generar esta infección. Bien, ¿cómo va a ser la clínica de la cialodenitis bacteriana? Voy a tener un aumento de tamaño glandular que puede ser brusco o también puede ser lento. Y puede ser doloroso y también puede ser asintomático o puede ser una molestia leve. Es bien variado. También depende de las bacterias, del sistema inmunológico, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Puede haber un eritema de la piel? Claro que sí, porque hay inflamación, hay una infección y eso se puede traspasar a la piel. ¿Puede haber fiebre? Claro que sí, porque hay una infección. ¿Puede haber trismus? Claro que sí, porque si estamos alrededor de la glándula parótida, estamos inmediatos al massétero o al pterigoideo medial. Por lo tanto, podemos tener inflamación de la musculatura. Principalmente los músculos masticatorios, vamos a tener trismus. ¿Ok? Y al comprimir la glándula puede que no fluya la saliva o porque hay una saliva muy espesa y que además se complica más con el contenido purulento, o puede salir saliva purulenta, un líquido medio amarillento, dependiendo de cuán diluida esté esta colección purulenta en el conducto. ¿Sí? Y generalmente es unilateral, para diferenciarla de la viral, que generalmente era bilateral. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo más importante acá? Aumento de volumen, ¿cierto? Unilateral, y que puede, eso es lo básico, aumento de volumen bilateral, eso es lo básico. Después podemos tener acompañado de sintomatología leve, o puede ser asintomático, o puede tener intenso dolor. Eso es variable. Además puede tener eritema de la piel, también puede ser variable, dependiendo del grado, de la agresividad de la infección. Y a eso le podemos sumar otros elementos, fiebre, trismus. ¿Se fijan? Eso es la clínica de la cialodenitis bacteriana. Y lo otro es que cuando molesta, o sea, puede ser asintomático todo el día, o puede haber molestias leves, o puede molestar todo el día. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo voy a hacer el tratamiento ahora? ¿Cómo es el tratamiento? Ya. Como es infeccioso, tengo que usar algún fármaco que elimine microorganismos. Y como son bacterias, entonces voy a usar obviamente un antibiótico. ¿Sí? Si fuera viral, usaría un antiviral, si fuera por hongo, usaría un antimicoto, ¿cierto? Pero la gran mayoría son bacterianas. Y se producen por dos agentes etiológicos muy particulares, fíjense, estafilococo y estreptococo. Los dos pueden producir beta-lactamasa. Por lo tanto, cualquier fármaco no da lo mismo. Cualquier antibiótico no da lo mismo. Aquí tenemos que usar amoxicilina con el agregado del ácido clavulánico, que es precisamente para infecciones donde hay beta-lactamasa entre medio. ¿Cierto? Este fármaco se usa para eso. También pueden ser otros como la clindamicina o también la combinación de ampicilina con sulbactán, pero ¿qué es lo más común? La amoxicilina con ácido clavulánico. ¿Por qué? Por las cepas bacterianas que son más comunes que están provocando este problema. ¿Ok? Bien. Si hay un manejo de si hay una patología de base, diabetes, dislipidemia, desnutrición,
hepatitis, ¿cierto? Yo tendría que hacer el manejo de la enfermedad de base también, ¿cierto? Suspender algunos fármacos antisalivas, o sea que inhiben la producción de saliva, como por ejemplo, tan simple como los antihistamínicos, la loratadina, desloratadina, también tienen efectos sobre la saliva y la disminuyen. Los antidepresivos en algunas personas producen hipocialia. Entonces, tengo que, en la medida que pueda, suspender o modificar esa farmacología para permitir que el paciente tenga mayor producción de saliva. Después tengo que usar, al contrario, usar cialogogos, es decir, elementos que me permiten estimular el flujo de saliva. Jugo de limón, naranja, unos dulces, pastillas sin azúcar, etc. ¿Por qué? Porque si yo aumento la cantidad de saliva, entonces estoy limpiando el conducto. Lo limpio por dentro, donde están las bacterias, en el conducto. Entonces, a medida que saco bacterias, el sistema inmunológico va a ser capaz de mejorar más rápido al paciente. ¿Ok? También me faltó colocar acá mucha agua, tomar mucha agua. Colocar mucha agua, anótenlo por ahí. Tomar mucha agua. ¿Por qué? Porque es la materia prima para hacer saliva. Si el paciente está con sed o está con hipovolemia, no le va a llegar la cantidad de agua suficiente a las glándulas. Por lo tanto, no va a producir la saliva suficiente y por lo tanto no va a hacer este arrastre, no va a hacer esta limpieza. ¿Ok? Agua. Y después tenemos dos elementos acá súper importantes que dice masaje glandular y calor local. Esto está en verde porque es súper importante. Ay, aquí está la hidratación, perdón. Ahí estaba la hidratación. ¿Qué es el masaje glandular? Bueno, es una maniobra que lo hace el paciente, también la puede hacer el clínico en la primera consulta, que es precisamente masajear las glándulas, masajear la parótida, encima de la parótida, aquí sobre la piel, o las submandibulares, aquí debajo, en la zona submandibular, de atrás hacia adelante. Es decir, voy apretando la glándula desde la zona más posterior hacia adelante, cosa que yo vaya como ordeñando, apretando toda la saliva que hay en la glándula para hacer que se vaya hacia adelante, y luego salga por los conductos excretores y por el conducto principal, el sternum o el wartum. ¿Para qué? Para limpiar bacterias. Eso es el masaje glandular. Y el calor local, que lo puedo hacer con una toalla húmeda, con un guaterito, con agua tibia o con estos guateros que usan semillas, cualquier cosa, que estimule la vasodilatación de las arterias en esta zona. ¿Para qué? Para que haya vasodilatación, llegue más sangre, ¿cierto? Una hiperemia activa, y con la sangre llegue agua. Y nuevamente está que con el agua tenemos mayor cantidad de saliva. Entonces, súper importante. Fíjense que en verde están todas las cosas más importantes. Lo que no puede faltar: antibioterapia, masaje, calor local, que son tan importantes como el remedio, como el fármaco, y la hidratación. Súper fundamental la hidratación. Entonces ahí tenemos los 4 elementos: hidratación, masaje glandular, calor local y antibioterapia. Los 4 elementos con los que yo voy a tratar, ¿qué cosa? La cialodenitis infecciosa bacteriana, ya sea aguda o crónica. ¿Ok? A ver, aquí parece que tengo un video. Vamos a ver si podemos ver este video. Ah, pero no lo van a poder ver. Ya, después lo vemos. Fíjense que aquí está esta mejilla, ¿cierto? Con la salida del conducto de Sternum, el conducto parotidio. ¿Y qué es lo que está saliendo aquí? Brrr, secreción purulenta, ¿cierto? Pus, materia, como quieran llamarlo. Esta es la salida, la papila externa, ¿cierto? Que muchos de ustedes lo confunden con un fibroma. Ven en la mejilla, algunos pacientes tienen esto inflamado,
Ah, dicen, un fibroma. Mira, hay un fibroma. No, po. Esta es la salida del conducto parotidio, que en este caso está con secreción de pus. ¿Cómo puedo hacer yo esto? Hago un masaje por fuera y espero que salga la saliva y veo si está amarillita, si está transparente o si está limpia, en fin, o si efectivamente sale ya definitivamente esta secreción purulenta. ¿Ya? Eso es signo inequívoco de que estamos hablando de una cialodenitis bacteriana. Perfecto. Entonces, aquí están los remedios. Pues miren, el tratamiento. Apréndanselo porque es un tratamiento que ustedes tienen que dar. Esto es un tratamiento general. ¿Quién lo da? El odontólogo general. Así es que no se hagan los lesos, apréndanse esto porque ustedes lo tienen que dar. Entonces, dijimos, hidratación. Me falta la botella de agua aquí. Me faltó la botella de agua. Error. Hidratación. Después, compresas calientes. Obviamente no hay en el cuello. Yo saqué esta foto nomás, pero las compresas son a nivel de las glándulas, sobre la parótida. ¿Compresas? ¿Qué? Perdón. Compresas calientes ahí, sobre la parótida o sobre la submandibular, en la zona que necesito. Masaje glandular, obviamente no va a ser este masaje, ¿verdad? Es sobre la glándula. De ahí vamos a ver. Y por último, cialogogos. ¿Para qué? Todo para estimular el movimiento de la saliva al interior de la glándula. ¿Y para qué es el movimiento? Para ir limpiando y limpiando y limpiando bacterias. Esto lo tengo que hacer varias veces al día para ir limpiando la mayoría de las veces. ¿Ok? Si ustedes usan este tratamiento con estos 4 pilares, agua, fármaco, antibióticos, masaje, calor local, y le agregamos los cialogogos, 5 elementos, ustedes van a tener la resolución de la cialodenitis bacteriana. Tanto aguda como crónica, ¿eh? Tanto aguda como crónica. Perfecto. Ahora recordemos cómo funcionaban los antibióticos. Yo creo que ustedes tanto tiempo ya no se acuerdan. Los antibióticos tienen varios mecanismos de acción. Pueden trabajar sobre la membrana o la pared celular y para eso tenemos la amoxicilina, la penicilina, las cefalosporinas, ¿cierto? Todos son beta-lactámicos. O puede actuar sobre la síntesis de proteínas, aquí con los ribosomas, ¿cierto? O el ARN mensajero. Ahí está la clindamicina, la claritromicina, ¿cierto? Que son macrólidos, y lincosamidas, que actúan sobre la subunidad 50, afectando las proteínas, por lo tanto, se afecta el funcionamiento de la bacteria. O pueden trabajar sobre el ADN, como el metronidazol y el ciprofloxacino, que generalmente se ocupa para las infecciones urinarias, pero es un excelente fármaco. Así que no tenemos que restringir los fármacos a diferentes territorios. Si son útiles, si están dentro del elemento, el margen de acción, los podemos usar. Entonces, ¿qué es lo que más usamos? Obviamente amoxicilina, en este caso con ácido clavulánico. Pero también podemos usar clindamicina, claritromicina, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Entonces, aquí también, fíjense los mecanismos de acción. Inhibición de la pared celular, alteración de la membrana, síntesis de proteína, síntesis de cadenas metabólicas y ADN. Lo mismo que habíamos dicho en la diapo anterior, solamente para que lo estudien, porque yo necesito que recuerden, o sea, yo no necesito, sino que a mí me interesa que ustedes recuerden algo tan básico y tan importante como es cómo funcionan los antibióticos. ¿Perfecto? Ahí tienen un resumen que yo lo veo en este video, súper bueno, súper clarito, de cómo funcionan los antibióticos. ¿Ok? Ya. Aquí les puse esta imagen para que vean por qué y cómo hacemos la masaje.
El masaje colocamos la mano, nuestra mano aquí, en la zona posterior de la glándula, y de ahí empezamos a apretar y a correr la mano hacia adelante, cosa que toda la saliva que está aquí, nosotros la vayamos desplazando por los conductos en el interior para que la saliva se vaya hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Voy corriendo la mano, cosa que después toda la saliva salga por el conducto. Aquí el principal, el conducto externo o parotidio. ¿Para qué? Nuevamente para ir limpiando toda la colonización bacteriana que tenemos en el conducto, ¿ok? Y la que tenemos también en la glándula. Entonces, aquí está la explicación y vamos corriendo desde atrás hacia adelante. Y lo mismo acá para la submandibular. Sucede lo mismo. Vamos de atrás hacia adelante para ir proyectando la saliva. ¿Ok? Perfecto. Ya. Existe un cuadro en patología de glándulas que se llama cialodenitis crónica recidivante, que es una cialodenitis bacteriana muy particular. ¿Qué tiene de particular? Que primero es recurrente, es decir, se producen varios eventos. Con 3 eventos de infección ya sería una parotiditis o cialodenitis recurrente, recidivante, ¿ya? Y se hace crónica. Son inflamación de la parótida, por eso también se llama parotiditis crónica recurrente. ¿Por qué? Porque principalmente afecta a la parótida. Son episodios que a repetición, ¿ok? A repetición que ocurren en los niños, fíjense, en los niños, y que cuando se llega a la pubertad, esto desaparece, no se sabe por qué. En la gran mayoría de los casos, los niños dejan de tener este problema, ¿ya? Cuando no dejan, cuando continúan con esto, ya la glándula sufre mucho daño, se atrofia y hay que hacer la extirpación de la glándula. Pero si se acaba el problema en la pubertad, esta glándula parótida sigue funcional, ¿cierto? A lo mejor con un menor grado de funcionamiento, pero lo suficiente para que sea útil, para que sea eficiente. ¿Ok? Entonces vamos a tener episodios recurrentes. Y esto ustedes también lo pueden ver, principalmente en los niños. ¿Ok? Cialodenitis o parotiditis crónica recidivante o recurrente. Su etiología es desconocida, ¿cierto? Hay algunas teorías, pero no importa. El manejo es igual que la cialodenitis bacteriana, es variada, masaje, calor, antibiótico, incluso puede llegar a la cirugía si es que son muchos los eventos. ¿Ok? Bien. Esto de aquí arriba no es que el paciente se haga un PCR, ¿eh? Esto significa parotiditis crónica recurrente. ¿Ya? Ahora todos lo asociamos con PCR. Bien, antiguamente se hacía el tratamiento imagenológico de la cialografía, que tenía un signo muy característico que es la cuenta de Rosario, pero eso ya no se usa. ¿Cuál es el tratamiento? Exactamente el mismo, farmacológico, hidratación, masaje, calor, cialogogos. ¿Sí? Antiguamente se usaba la cialografía y también podemos llegar a la cirugía en algunos casos. Parotiditis crónica recurrente. Esos son los signos más comunes: aumento de volumen, fíjese, dolor, secreción purulenta, pero aquí, igual que en la cialodenitis bacteriana, la que vimos antes, lo único que cambia es que aquí hay más de un evento, 2 o 3. ¿Perfecto? Ya. Perfecto. Esto es la característica de la cialografía en este caso. Fíjense ahí, esto se ve blanco porque se inyectó con una aguja chiquitita, se inyectó yodo, que es un método de contraste, ¿cierto? Y después se toma la radiografía. Entonces el yodo, el líquido, se mete por todos los conductos y llega hasta los acinos, ¿cierto? Y después se toma la radiografía. Entonces, dependiendo de cómo saliera la radiografía, el radiólogo la interpretaba. Si la glándula estaba normal, si estaba con alguna obstrucción, si estaba con algún funcionamiento anormal, si tenía algún tumor. Se podían ver muchas patologías con esta radiografía con método de contraste que se llamaba cialografía. Aquí también, fíjense, miren, qué lindo la imagen. Cialografía. Acá también.
glándula parótida en ciruelo en flor. Así le ponían los gallos antes. Bien, entonces vimos patología inflamatoria, infecciosa de tipo viral y después bacteriana. Vamos a ver un poquito de mucoceles y hacemos un recreo, ¿ya? Mucoceles, la patología glandular por excelencia, la que ustedes van a ver sí o sí, la que ustedes van a tener que diagnosticar y tratar, ¿cierto? Porque es la más común de todas. Si fijan, igual que delante, esta es la más común de todas. Es una lesión que tiene varias formas de clasificarla. Aquí dice obstructiva, ¿cierto? Claro, porque este conducto de una glándula, esto es una glándula salival menor, porque los mucoceles principalmente afectan a las glándulas salivales menores, por dos razones. Una, porque se obstruye el conducto de saliva, de la salida, y otra porque se rompe. Entonces también puede ser traumática, obstructiva porque se tapa o traumática porque si yo me muerdo o me pego un golpe en el labio, en la lengua, este conducto se va a cortar y va a ocurrir esto, fíjense. A la glándula no le pasó nada, la glándula sigue normal, sigue funcionando exactamente igual. Aquí lo que pasó es que se cortó el conducto. Por lo tanto, la producción de saliva no se afecta. Y la saliva sigue saliendo, pero en vez de seguir hacia la cavidad oral, se empieza a acumular aquí en el tejido submucoso. ¿Dónde? En el labio inferior, porque generalmente uno se muerde el labio inferior. También puede ocurrir en el superior, pero es más difícil. Y en la punta de la lengua también ocurre, porque me golpeo la lengua y corto el conducto. Entonces se empieza a acumular, hasta la saliva se empieza a acumular. Acumular. Y alrededor de esta acumulación de saliva se empieza a producir una respuesta inflamatoria. Y por eso también la llamamos inflamatoria. Mucocele puede ser entonces patología obstructiva, traumática, inflamatoria. ¿Ya? Y reactiva también. ¿Por qué? Porque el tejido conectivo reacciona produciendo inflamación crónica para tratar de envolver y encerrar a este elemento extraño que es la saliva. Pero ustedes dirán, ¿pero cómo va a ser extraño si esto es mucosa del labio y el labio está siempre mojado con saliva? Sí, pero la saliva toca aquí arriba porque pasa siempre por el conducto y después sale al exterior. Por lo tanto, la saliva está acá arriba, aquí es común. Pero en el tejido mucoso nunca hay saliva, salvo cuando ocurre esto. Entonces, cuando ocurre, todos los componentes de la saliva producen una respuesta inflamatoria porque es un elemento extraño para el tejido mucoso. Entonces, los vasos sanguíneos, los glóbulos blancos, hay quimiotaxis, hay inflamación, puede ser aguda y después crónica, y se produce una respuesta inflamatoria crónica que va a tratar de encerrar esta cuestión. ¿Y cómo lo encierra? Generando una cápsula de tejido colágeno. Se estimula a los fibroblastos para que produzcan harto colágeno. ¿Para qué? Para encerrar esto, porque esto es un elemento extraño y puede ser dañino. Hay que encerrarlo, ¿cierto? Hay que anularlo. Y se produce una una cápsula de tejido fibroso después de un tiempo, de 2 semanas, por ejemplo. Pero esto puede durar meses, así es que la cápsula se va poniendo cada vez más firme, cada vez más colágeno. Entonces, si se fijan, el mucocele puede ser obstructivo, traumático, inflamatorio, reactivo. Tengo varias formas de clasificarlo, ¿ya? Y así va ocurriendo este mucocele. La variedad traumática cuando se corta es lejos la más común, porque también se puede obstruir el conducto y se empieza a acumular la saliva aquí en esta parte del conducto. Supongamos que se obstruye ahí, bueno, se empieza a acumular la saliva acá. Y clínicamente también va a haber un aumento de volumen. Pero ese es un mucocele por obstrucción. Este de acá es un mucocele por extravasación. Es decir, se extravasa
la saliva, o sea, se sale la saliva al medio mucoso. ¿Ok? Esto de acá es pura saliva. Bien. Y se ve clínicamente así, pues ustedes lo han visto en clase, en fin. Esto es un aumento de volumen que se debe solo a la acumulación de saliva, ¿cierto? ¿Y por qué la saliva no se desparrama para allá y para acá, ¿cierto? A nivel de todo el grosor del labio, no se desparrama porque está encerrado en una cápsula de tejido fibroso, que es parte de la respuesta inflamatoria crónica del tejido submucoso a un elemento extraño, que es la saliva con todas sus proteínas, principalmente la mucina. Entonces se va formando este mucosele de diferente tamaño, grande, chico, muy grande, etc. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es la clínica? Este va a tener un desarrollo rápido que puede ser de días, ¿cierto? O semanas, pero una vez que se ha formado el golpe, que yo me pegué, me corté o se obstruyó, esto empieza a crecer porque día a día, momento a momento, segundo a segundo, ¿cierto? Se va produciendo acumulación de saliva. ¿Por qué? Porque el acino glandular está funcional, está sano. Entonces va a tener un tamaño variable, dependiendo de cuánto tiempo pase, ¿cierto? En algunas personas puede crecer mucho, en otros es pequeñito, es autolimitado, en fin. Va a tener una persistencia variable porque esto se puede romper, o sea, el paciente se lo puede volver a morder y se sale toda la saliva. Y puede que desaparezca en forma espontánea o puede que vuelva de nuevo. Entonces voy a tener recurrencias que van a durar meses y el paciente me va a durar, dice, por ejemplo, dice el paciente dice, ¿sabe, doctor? Esta cuestión a veces me crece, otras veces se me achica, otras veces permanece y va variando, claro, porque se puede ir perdiendo parte de la saliva, tanto hacia el medio externo como también puede salir saliva un poquito hacia acá, hacia otras zonas del tejido mucoso. Eso puede ocurrir. O puede romperse entero y sale toda la saliva. Y va a salir una saliva viscosa, pegajosa. ¿Por qué? Por el tiempo que lleva aquí detenida. ¿Ok? Y puede desaparecer espontáneamente y volver otra vez. ¿Ya? Por eso generalmente uno opta por hacer la cirugía cuando está aquí porque sabe que va a volver y va a volver y va a volver. ¿Ok? Entonces, puede ser trauma al conducto, ¿cierto? Y este es lo principal. Y ese trauma puede ser, como dijimos, que me golpeo el labio, me lo muerdo, o tengo un mal hábito, por ejemplo. Puedo colocar la lengua entre medio de los dientes, o muerdo un lápiz, etc. Puedo ser por diferentes razones. ¿Ok? Perfecto. Fíjense que aquí, este es un dibujito que lo saqué de un video. Este es el labio normal. Fíjense que después de que ha actuado la noxa, o sea, me rompí, me pegué, etc. Ahí está la glándula, ¿verdad? Este es el conducto y empieza a crecer aquí, a acumularse saliva, poquitito primero. Después, cada vez más, fíjense. Y después, tanto la acumulación que después se ve exteriorizado el mucosele. Después ustedes cuando puedan ver esos videos que yo les puse ahí, que les explica mucho mejor de lo que yo estoy haciendo ahora, lo pueden ver con monitos, con animaciones, y les va a quedar mucho más claro. ¿Ok? Perfecto. Y aquí hay imágenes, miren, mucosele chico, un poquito más grande, un poco más elevado, fíjense la forma rara, pero todos son mucosele. En el interior, ¿qué es lo que hay? Pura saliva. Perfecto, pura saliva. Entonces, lejos el más común, mucoceles. Labio inferior y lengua. La lengua principalmente la cara ventral, o sea, por debajo de la lengua, que es la que está en contacto con los labios, perdón, con los dientes inferiores. ¿Ok? Puedo tener un mucosele superficial y se va a ver así, ¿cierto? O puedo tener unos más profundos que se van a ver como un aumento, como esto de acá. Imagínense que eso no está. Voy a tener un aumento así menos notorio, un aumento de volumen menos notorio, no como eso. ¿Por qué? Porque tiene más capas de tejido, entonces no se nota tanto. El superficial es lejos del más común. Bien, perfecto.
Fíjense ahí, en el labio, el 81% de los mucoceles. En la cara ventral de la lengua, un 6%, pero son los principales. ¿Ok? Bien. Miren el tamaño de esta cuestión. Generalmente puede tener un color azulado, translúcido, viscoso. ¿Por qué? Porque es el color que da esta acumulación de saliva. ¿Ok? Miren ahí, está bonito este. Pura acumulación de saliva. Fíjense que ahí hay un espacio, probablemente ahí el paciente se mordía. Ya, y aquí tenemos la muestra quirúrgica, miren aquí lo extirparon. Entonces, para que ustedes vean, esto de afuera es la capa de cápsula de tejido conectivo. Y por dentro tenemos saliva y está asociado, fíjense a qué, a la glándula salival. Ahí está el conducto. La glándula salival que está sana en un primer momento, después también se puede inflamar, ¿cierto? Y se genera esta estructura de tejido blando con cápsula de tejido fibroso. Y aquí está la histología, pues miren. Esta es la cápsula de tejido fibroso, eso de ahí. Y este es el interior, que es pura saliva y además mucha inflamación, porque aquí hay una respuesta inflamatoria. Esto de acá arriba es tejido de la mucosa, porque también sacaron parte de la mucosa. Entonces, pero aquí está el mucocele y aquí debería estar parte de la glándula. Si vieran con un aumento mayor, podríamos ver las características de la glándula. Pero este es el mucocele, delimitado principalmente por colágeno. Muy bien ordenadito para circunscribir esta cuestión. ¿Por qué? Porque esto es un elemento extraño. Por lo tanto, hay una respuesta inflamatoria contra una noxa, que es la saliva. Aquí un esquema, fíjense lo mismo. Fibras, saliva, el conducto, y aquí abajito debería estar la glándula. Generalmente sale pegado. ¿Ya? Aquí lo mismo. Lo mismo, mucha inflamación, mucha inflamación. Y esto de ahí que pareciera epitelio, ¿no? Es solo una cápsula de tejido fibroso. Ahí está el mucocele, aquí se sacó parte de la mucosa y aquí ya se suturó. El tratamiento. Perfecto. El quiste de retención mucoso, que es el otro tipo de mucocele, se produce porque hay una obstrucción del quiste, o sea, del conducto, perdón. Ahí se tapó, miren. Ahí un tapón mucoso o un cianolito, pero es más raro. Entonces no deja salir la saliva y esto empieza a crecer, a crecer, a crecer y a crecer y después sale hacia afuera, se exterioriza. Este es el mucocele por obstrucción. El otro, que es más común, se llama por extravasación. Perfecto, ya. Entonces, continuamos con la cialolitiasis. Esta es una patología también inflamatoria, pero estrictamente obstructiva. O sea, aquí definitivamente hay un elemento que obstruye la circulación de la saliva y genera esta patología. ¿Sí? Esta cialolitiasis, ojo con esto, también puede provocar una cialoadenitis, porque se obstruye el canal y después no puede escapar la saliva, y eso también influye sobre la glándula y se puede producir una inflamación de la glándula. Entonces, esto sería una cialoadenitis o una cialonitis obstructiva. Las otras eran infecciosas, ¿cierto? Esto sería una cialoadenitis obstructiva. Pero, como tiene estas características particulares, no se conoce con el nombre tan largo, sino que simplemente se conoce como cialolitiasis. Pero yo tengo que entender que esta es una obstrucción de los canales de evacuación de la saliva, de los conductos excretores, a veces también de la propia glándula, y que generan alteraciones en la glándula, generalmente inflamatorias. ¿Ok? Hay dos tipos de obstrucción de los canales. Uno puede ser por
material blando, que es lo que se va a llamar una obstrucción por tapón mucoso, y otra obstrucción por tejido calcificado, por un lito. Y esto específicamente se va a llamar cialolitiasis, en estricto rigor, ¿ya? Pero en forma común y corriente, tanto el tapón mucoso como el tapón calcificado, ambos se llaman cialolitiasis. ¿Ok? Perfecto. Perfecto, perfecto. Entonces, en varios conceptos que era importante de aclarar. Entonces, este depósito, estos cialolitiasis, de lo que vamos a hablar ahora, que son las patologías obstructivas por un lito o por un cálculo, están provocadas por depósito de sales de calcio alrededor de un nido central que finalmente van formando una estructura dura con la forma del conducto que puede obstruir parcialmente el conducto en algún momento hasta, si sigue creciendo, hasta llegar a hacerlo, obstruirlo completamente. ¿Ok? Entonces tenemos litos parciales y litos o cálculos totales. ¿Ok? Entonces aquí dice que estas sales de calcio que van disueltas en la saliva, ¿cierto? Son parte de la saliva. En algunas oportunidades se empiezan a concentrar, a juntar, a pegar. Y eso se hace cuando se forma un nido central. Este nido central tiene la capacidad de hacer que los minerales se peguen a él. Y este nido central está compuesto por o células epiteliales de los conductos que se han descamado, o por bacterias muertas o en tránsito, o por algún cuerpo extraño que ha entrado al conducto. Entonces, estos elementos funcionan como nidos centrales de calcificación, que es lo que es el punto de partida para atraer minerales, calcio específicamente, que se empieza a juntar, a juntar, a juntar y después formar una estructura como esta, una estructura tubular o esférica al interior del conducto que después puede llegar a obstruir completamente el conducto o la glándula. ¿Ya? Entonces, este cialolito está compuesto por un cuerpo inorgánico de calcio, magnesio, carbonato. Todos estos son minerales. Y una matriz que es el núcleo interno, que puede estar dado por estos carbohidratos, aminoácidos, proteínas, bacterias o células, ¿ya? Y que permiten que finalmente se forme una estructura como esta. Fíjense que esta sigue el contorno, la forma del conducto, ¿cierto? Fue creciendo desde acá y se fue poniendo cada vez más calcificación y esto va creciendo. Otras veces son esféricos, chiquititos como ese, o pueden ir creciendo. Este mide casi 3 centímetros. Eso es un cialolito. ¿Dónde ocurre esto? Principalmente en la glándula submandibular. Fíjense, el 90% de las veces esta patología obstructiva, tanto por tapón mucoso o por un cialolito, se va a producir en la glándula submaxilar. Recordemos que las cialodenitis infecciosas se producían principalmente en las parótidas, que los mucoceles se producían principalmente en las glándulas salivales menores de labios y lengua, y la cialolitiasis por tapón mucoso o por cialolito principalmente van a ocurrir en la glándula submaxilar o submandibular. Luego sigue la parótida y por último, en escaso porcentaje, las sublinguales. Ahora, ¿por qué vamos a ver? Pues miren aquí esta estadística, 73% en la submandibular, 23% en la parótida, 4% en la sublingual. Un poco distinto a lo de acá, pero básicamente sigue la misma tendencia. Lejos, la submandibular, en segundo lugar y muy por debajo las parótidas, y en último lugar, y muy poco frecuente, en sublingual. ¿Ok?
También se puede dar en glándulas menores, pero es más raro. ¿Ok? Ya, perfecto. Ahora, ¿por qué se producen estos litos? Aquí viene esta acumulación de material calcificado, ¿cierto? Que empieza a crecer cada vez, comienza desde el centro, ¿cierto? Chiquitito, y después al tiempo hay otra cubierta de sales más externa y después otra cubierta de sales más externa hasta que toma el diámetro del conducto y ahí queda obstruido, no puede moverse y genera toda la complicación en el resto del conducto y la acumulación de la saliva a nivel de la glándula. ¿Ok? Ya. ¿Por qué ocurre esto en la submandibular? Primero porque la saliva submandibular es de tipo mucoso y la parotidia es de tipo seroso principalmente. ¿Ya? El que sea mucoso significa que tiene mayor cantidad de proteínas. Por lo tanto, hay mayor cantidad de elementos que pueden servir como nido de calcificación. Las proteínas pueden ser el inicio de este nido de calcificación. Segundo, porque la saliva de la submandibular tiene mayor concentración de sales de calcio. Por lo tanto, también es más fácil que precipiten y que se concentren con mayor facilidad. Tercero, el pH de la saliva es más alcalino, lo que también favorece la adhesión de los minerales. Y otra razón muy importante es que el conducto excretor de la glándula submandibular tiene varias características anatómicas que favorecen esto. Primero, que la saliva corre en sentido antigravitacional, es decir, se mueve hacia arriba, porque la glándula submandibular está por debajo de la lengua. Entonces, la saliva tiene que subir hasta el piso de la boca y de ahí ir hacia adelante hasta la zona de las carúnculas. Y eso lo hace en contra de la gravedad, lo hace subiendo. Y además, el conducto es un conducto angosto y tortuoso, es decir, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y esto va generando cambios en el fluido. Y esos cambios en el fluido generan turbulencias. Y esas turbulencias aumentan la capacidad para la precipitación de los minerales. Entonces, fíjense que está la tormenta perfecta. Tanto el conducto, como el movimiento, como la saliva, con los minerales, el pH y las proteínas, todo se mezcla para que finalmente en esta glándula se formen muchas obstrucciones, ya sean por calcificaciones o cianolitos o por tapones mucosos. Fíjense aquí lo que pasa. Esta es la glándula submandibular y de aquí sube el conducto, fíjense, suben y hace una curva y en esa curva también se generan calcificaciones, aumento de la calcificación en estos nidos centrales para posteriormente moverse en este territorio que va bajando, después sube, después vuelve a bajar y aquí tenemos la producción de cianolitos, fíjense ahí, 1, 2 y 3. ¿Ya? Entonces tenemos elementos anatómicos, físicos como la gravedad y químicos como las características de la saliva y las proteínas. Perfecto. Aquí también exactamente lo mismo, tenemos la glándula. Esto es para un dibujo de la parótida, que se va a generar un cálculo ahí, que todavía puede moverse, pero va a llegar un momento en que se va a obstruir esto, porque el diámetro es más chico que el cálculo. Entonces empieza a generar problemas después en la glándula parótida. Y este es el problema en la submandibular. Fíjense, allá abajo está la glándula y aquí está el conducto de Wharton a este nivel, a nivel del piso de boca. Y ahí está, se está formando un cialolito. Generalmente se producen aquí a nivel de premolares o de premolares hacia adelante, ¿cierto? Los cialolitos. ¿Ok? Bien. ¿Cómo va a ser en la clínica esta cialolitiasis? También va a haber un aumento de volumen glandular, pero este sí es súbito. Es muy brusco, se produce rápidamente y además es doloroso. Pero eso va a depender de la obstrucción, porque puedo tener, igual que en la forma anterior, una obstrucción parcial, ¿cierto? En que va a poder salir un poquito de saliva,
va a pasar, y una obstrucción total, en que ahí se frena completamente. ¿Ya? Otra cosa súper importante en la clínica es que este dolor va a aumentar en forma muy típica a la hora de las comidas. ¿Por qué? Porque a la hora de las comidas hay saliva estimulada. Por lo tanto, va a aumentar la cantidad de saliva que sale desde la glándula. Y si hay un taco, si hay un conducto obliterado parcialmente, la saliva se va a empezar a acumular. ¿Va a pasar? Sí, va a seguir pasando, pero cada vez se va a acumular más y más porque pasa menos. Ahora, si está obstruido totalmente, bueno, ahí toda la saliva estimulada va a quedar detenida, y como se produce harta a la hora de las comidas, harta saliva, esta va a empezar a taponar, a llenar todo el conducto y después toda la glándula. Y cuando la glándula se llena de saliva, la glándula es súper sensible, entonces con un poco de aumento de la cantidad de saliva en su interior, comienza a doler muy fuerte. Entonces se aumenta el proceso doloroso. ¿Ok? En algunos casos se producen obliteraciones parciales que hacen que el paciente tenga periodos asintomáticos y otros periodos sintomáticos. Entonces esto hace un proceso recurrente de molestias. ¿Ok? Secundariamente a esta obliteración, como disminuye el flujo, se puede generar una infección, es decir, una cialoiditis bacteriana en el conducto. Y esto va a generar una inflamación secundaria, con fiebre y con generación de pus. ¿Por qué? Porque si yo disminuyo, oblitero el conducto, va a salir o pasar menos saliva. Por lo tanto, el flujo va a disminuir. ¿Y qué pasaba cuando el flujo disminuía? Que entraban las bacterias como Pedro por su casa. Entonces, las bacterias pueden llegar hasta dónde está el cálculo. Si el cálculo está en la mitad del conducto, bueno, la mitad externa del conducto se va a infectar. Y la mitad interna va a estar llena de saliva. Pues entonces, por ambos lados va a haber problemas. ¿Ok? Entonces, en un principio tengo una cialolitiasis que se me puede complicar con una infección. ¿Ok? Perfecto. Aquí tengo una imagen, fíjense, de un cialolito que logró movilizarse por todo el conducto y llegar a la carúncula, que es el orificio de salida. Y eso es un cialolito. Si yo lo toco, eso es duro, eso es una piedrecita. Es puro material calcificado, igual que si fuera tártaro. ¿Ya? Ahora, ¿cómo puedo saber yo que existe un cialolito? Bueno, lo puedo hacer con la clínica a través de la inspección. Yo puedo tocar con los dedos, con guantes, ¿cierto? Puedo tocar todo el recorrido del conducto y si hay un cialolito, si hay una piedrecita, eso se siente duro, tal cual. Si ustedes tienen algo en sus manos, en sus dedos, una tapa, por ejemplo, del lápiz, y ustedes tocan la punta del lápiz, así, tal cual, lo van a sentir porque es algo duro. Entonces, súper fácil de sentir. Entonces, cuando hay un cialolito, yo lo voy a sentir muy fácilmente con los dedos. Ahora, si hay un tapón mucoso, que es una obstrucción solo por tejido blando, a veces lo voy a sentir y otras veces no. Y otras veces solamente por ir tocando acá, yo puedo disgregar el tapón mucoso y lo desarmo inmediatamente. Y eso me sirve como terapia. ¿Ok? Pero eso es solo los tapones mucosos blandos. Los cialolitos no se desarman tan fácilmente. Puedo tener cialolitos muy pequeñitos, del tamaño, por ejemplo, del punto rojo del cursor, ¿cierto? Algunos más alargados. Puedo tener uno o varios durante el trayecto, o puedo tener uno grande como este. Fíjense que este fue, a pesar de que es grande, se tiene que haber creado por aquí más o menos. Y a lo largo del tiempo se fue moviendo, desplazando, hasta llegar a la carúncula, y a veces salen solos, ¿eh? Si son más chiquititos, salen solos y uno no se da cuenta. Y otras veces lo puedo sacar con una pinza, y otras veces
puedo hacer una excisión quirúrgica aquí. Cuando queda muy atorado, yo corto el conducto aquí y lo puedo sacar. Otras veces queda atorado acá porque es más grande, es del tamaño del diámetro del conducto. Entonces ya definitivamente no se mueve. ¿Qué es lo que se hace? Se hace una incisión quirúrgica. ¿Quién la va a hacer? ¿Ustedes? No. Ustedes ya no se meten aquí. No se meten a hacer cirugía de cialolito. Esto lo derivan. Esto ya es parte de lo que hace un cirujano maxilofacial. Entonces hace un corte aquí, rompe el techo del conducto y saca el cialolito. Vamos a ver una foto más adelante. Entonces, ¿cómo determino yo que hay un cialolito? Bueno, con imágenes radiográficas. Después de la clínica, si yo quiero estar seguro, o sea, toqué algo durito, digo ya, esto es un cialolito, ya. Vamos a confirmar que es un cialolito y lo tomo una radiografía, perfecto. Y sale esta imagen radiopaca de estos dos cialolitos. Ahora, puede ocurrir que yo hago la clínica, la inspección clínica, y no encuentro nada duro. No encuentro nada duro. Digo yo, bueno, puede que no lo haya sentido, o puede que sean muy chiquititos. Voy a tomar una radiografía. Y me pueden salir áreas radiopacas chiquititas, chiquititas, en varios lugares. Entonces eso también me determina que son varios los cialolitos, pero son muy pequeñitos. Y eso se pueden ir moviendo con la saliva, con el masaje. Yo los puedo ir llevando a mi antojo, a mi voluntad, lo puedo ir moviendo hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hasta que salen por la carúncula. O podría ocurrir que efectivamente no me sale nada en la radiografía. Nada, aquí me sale todo normal. Entonces yo puedo decir ya, aquí no hay un cialolito. Perfecto. Pero puede seguir siendo un tapón mucoso, porque la radiografía, el tapón mucoso, no se va a ver. Entonces, si yo tengo las características típicas de un proceso obstructivo, es decir, me molesta durante el día o me molesta mucho más durante las comidas, digo yo, eso es una obstrucción, pero no la veo en la radiografía. Entonces es una obstrucción por un tapón mucoso. Fíjense que en las radiografías, el 80% de las veces pueden ser imágenes radiopacas, pero el 20% de las veces que se hacen estudios radiográficos son radiolúcidos porque no son calcificados, por lo tanto no se van a ver. ¿Se fijan? Es un buen porcentaje. En la parótida aumenta, miren. El 60% de los casos de obstrucción son por cialolitos radiopacos y el 40% son por tapones mucosos, no observables en la radiografía. Perfecto. Ahora, ¿qué radiografía tomo? ¿Tomo cualquier radiografía? No. Generalmente tomo un estudio para cálculos. Así lo van a pedir ustedes cuando pidan, cuando quieran diagnosticar un cialolito o un tapón. Ustedes van a pedir, se solicita estudio para cialolito. Entonces, los radiólogos van a tomar principalmente esta radiografía que está aquí, que se llama radiografía oclusal estricta o la radiografía oclusal oblicua. En el fondo se toman radiografías oclusales. De ahí vamos a ver un poquito más de detalle. También podríamos tomar radio panorámicas, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, se ve un cialolito, una imagen radiopaca, probablemente ya esto a nivel de la glándula, ¿cierto? Porque está, según la ubicación, en la misma ubicación de la glándula submandibular. Entonces este es un cialolito intraglandular. ¿Ya? Pero aquí tenemos las proyecciones oclusales. Son varios tipos de oclusales, pero las dos que nos interesan son estas, la estricta y la oblicua. La estricta y la oblicua. Ambas radiografías se colocan aquí en el plano oclusal, el paciente las muerde. Son unas radiografías grandes, ¿cierto? Que ocupan todo este diámetro. Imagínense el tamaño de esto. Se puede ver desde una arcada hasta la otra. O sea, perdón, desde el lado derecho al izquierdo. Por eso son grandes. Y el paciente las muerde. Entonces se toma una radiografía desde abajo.
desde la zona submentoniana, ¿cierto?, hacia arriba, en forma perpendicular. Esa es la estricta. Y esa se ocupa para buscar cialolitos en la zona anterior, principalmente primer molar, pero principalmente premolares, en la zona anterior. En cambio, la oblicua, el tubo, perdón, se coloca en la zona posterior a nivel del ángulo, un poquito más abajo. Y de ahí se imprime el rayo hacia la película que va a estar igual en la zona oclusal. Entonces, esta oblicua se ocupa para, como el rayo viene de atrás hacia adelante, se ocupa para estudiar cialolitos que estén en la zona más posterior, zona de segundo molar, tercer molar o en la zona de la glándula. Entonces, la oclusal estricta, zona anterior, y oclusal oblicua, zona posterior. Pero estos son los estudios, las radiografías que se ocupan principalmente para el estudio de cialolitos. Aquí fíjense que no apareció nada, pero igual puede ser un tapón mucoso. Y aquí sí apareció un cialolito, que aquí aparece proyectado a nivel del segundo molar. Pero recuerden que el rayo viene de atrás hacia adelante. Entonces es probable que este cialolito esté mucho más atrás, ¿ya? Por la proyección que lleva el ángulo. Aquí está la radiografía, miren. Esta es la oclusal o estricta, en que va casi paralelo al perpendicular, perdón, al plano oclusal. Aquí, derechito ahí. En cambio, la oblicua viene desde atrás hacia adelante. Y ahí está el paciente mordiendo la placa oclusal. ¿Se fijan? La está mordiendo ahí. Entonces, el cálculo que está aquí abajo, por la imagen sube y se proyecta dentro de la placa radiográfica. ¿Sí? Entonces, eso es por la forma de la forma en que se toma la radiografía. El rayo hace que el cialolito que está acá suba la imagen y se imprima en la proyección, en la película oclusal. Entonces, por eso se toma la oclusal estricta para anteriores, fíjense ahí, para premolares, y la oclusal oblicua para las segundos molares, terceros molares, o incluso para estudiar la glándula. Apréndanse bien las técnicas, ¿ok? Pero también pueden haber otras, como tomografía computarizada. Fíjense ahí, el CONVIN, que está el cialolito en esa forma, está ahí también con reconstrucción volumétrica. ¿Ok? Perfecto. Aquí tenemos otra panorámica, fíjense que se ve ahí. Espérenme un segundo, no tengo mi reloj acá, espérenme un segundo. Ya, perfecto, son las 4:40. Entonces, cialolito, fíjense, en diferentes partes, con diferentes tipos de imágenes. Y aquí la histología. Esto es una muestra que se sacó. Fíjense que esto es tejido mucoso, probablemente de piso de boca. Ahí está el epitelio del piso de boca. Y fíjense, esto es el epitelio de un conducto. Y aquí tenemos el cialolito. Fíjense, la obstrucción es casi completa, casi total. Probablemente se fragmentó por el trabajo del laboratorio, pero probablemente haya estado todo el conducto obstruido. ¿Ok? Aquí también otro cialolito, la histología. Y por alrededor, pura inflamación, ¿cierto? Pura inflamación. Ya. ¿Cómo es el tratamiento de la cialolitiasis? Va a depender muchísimo del tamaño del cálculo. Absolutamente. Cambia todo dependiendo del tamaño del cálculo y de la ubicación. Por ejemplo, si el cálculo está en la glándula y la glándula está sintomática, bueno, hay que ir a operar la glándula, se extirpa la glándula. Ahora, si está asintomático, uno podría perfectamente controlar en el tiempo, ¿ok? Porque hay gente que pasa toda su vida con cálculo en la glándula y no le pasa nada.
Por eso depende de la sintomatología. Ya. Pero si está en la zona anterior del conducto y son cálculos pequeñitos de unos milímetros, chiquititos, yo puedo hacer masaje, por ejemplo, desde atrás, aquí en la zona del cuello, desde atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para ir movilizando la saliva otra vez. Movilizo la saliva hacia adelante. ¿Y qué logro con eso? Bueno, ir corriendo, 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 que rueden los calculitos, ¿cierto? Los cálculos pequeñitos hacia la salida, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante por el conducto, hasta que puedan salir por la carúncula. Eso depende, sí, del tamaño, porque si son más grandes o ya son del diámetro del conducto, obviamente no se van a mover. También puedo usar calor local para aumentar, lo mismo que antes, aumentar la vasodilatación y tener más saliva. Puedo usar cialogogos también para lo mismo, para tener más saliva, producir más saliva y limpiar los cálculos pequeños. Tomar mucha agua y tomar analgésicos, ¿cierto? Porque esto puede doler. Pero si el cálculo es más grande y no se mueve, yo ya tengo que hacer cirugía. Vuelvo a insistir, ¿lo van a hacer ustedes? No. Esto ya no lo hacen ustedes, esto ya lo derivan al cirujano maxilofacial. Esto de aquí arriba, esto perfectamente lo pueden hacer ustedes. Y le pueden enseñar al paciente para que lo haga también varias veces en la casa. Porque una vez no sirve, 2 veces tampoco. Tienen que ser muchas veces. Esto no es instantáneo. El movimiento de los cálculos es lento. Pueden pasar varias horas o varios días. Lo importante es que ustedes vayan monitorizando y viendo que el cálculo, que la zona dura, se va moviendo, ¿ok? Pero el quirúrgico, no. Ustedes derivan al maxilofacial. Y el maxilofacial va a hacer esto. Va a anestesiar, obviamente, toda la zona y va a hacer un corte aquí en el piso de boca. Miren, un corte. Un corte bien limpio que rompa el... Vamos a volver atrás. Miren, este corte va a romper el epitelio de la mucosa y va a romper el epitelio del conducto. Entonces va a abrir un techito ahí. Entonces todo esto se rompe con el bisturí. Simplemente con un corte limpio de bisturí, el cirujano va a romper el epitelio del piso de boca, va a romper el epitelio del conducto de Wharton y va a dejar abierto ahí y va a ver el cálculo. Entonces después con una pinza, simplemente con la pinza lo toma y lo saca. Si ustedes quieren ver la cirugía, la simulación, vean este video, lo van a ver súper fácil. ¿Ya? Eso es el tratamiento quirúrgico de los cialolitos. Aquí también tengo 2 videos que ustedes pueden ver, duran poquitito, en que ustedes pueden ver cómo hicieron la extracción de los cialolitos. ¿Ok? Se los dejo guardados y se los recomiendo. Y esto es algo que saqué de un video común y corriente, simplemente para que ustedes vean que dependiendo del tamaño son las diferentes terapias. Aquí hay una cialolitectomía intraoral, puede ser simplemente masaje, aquí hay extracción del cialolito, una litotripsia, esto es con ondas de choque, con frecuencia, con sonido. Se aplica una onda aquí, cerca del piso de boca o por la zona del cuello, y hay unas ondas de sonido que van rompiendo el cálculo y lo van convirtiendo en cálculos más chiquititos. Entonces después se lava eso, masaje, agua. Se trata como si fuera un cálculo pequeño. Pero también puedo hacer una cirugía intraoral o llegar finalmente a la extirpación de la glándula. Entonces tengo, dependiendo del tamaño, diferentes terapias. ¿Ok? Perfecto. Ahí está saliendo, miren, se rompió, se hizo la extracción con bisturí y ahora está saliendo el cálculo a la luz. Ya. Solo para que ustedes conozcan, no es necesario que se lo aprendan, hay otros tipos de litos, otros tipos de cálculo en el cuerpo. Tenemos dacrolitiasis en el conducto lagrimal, fíjense, arteriolitiasis en las arterias, flebolitiasis en las venas,
rinolitiasis de las fosas nasales. Fíjense aquí, toncialolitos, cuando se producen en las amígdalas, etcétera, etcétera. Esto para que ustedes lo conozcan, nada más. Perdón. Siguiente. Otros que siguen ahí, incluso tenemos, miren, los cálculos pulpares, son otro tipo de calcificaciones, y el tártaro, el cálculo dental. Solo para que conozcan ustedes las terminologías. Bien, ¿qué otras lesiones hay? Otra lesión que se llama estenosis de los conductos. Esto es cuando se estrecha la vía de salida, los conductos excretores, ¿ya? Son por muchas causas, también van a generar un aumento de volumen, a lo mejor con menos sintomatología porque solo hay un estrechamiento, ¿ya? Y pueden ser varios elementos por infección, traumatismo, litiasis. Aquí no se obstruye por un tapón, sino que porque el diámetro del conducto se hace menor, ¿ya? Esto es una patología más bien rara. ¿Ya? Otra patología que ustedes van a ver con frecuencia, pero que no van a tratar porque es muy difícil, mejor dicho, no es tan difícil la técnica, sino que es una enfermedad que es fácil que recurra, que ustedes tengan periodos en que hacen la cirugía y rápidamente vuelve a aparecer la ránula. Hacen la cirugía y rápidamente vuelve a aparecer la ránula. Entonces, es mejor que lo haga un cirujano, porque ellos saben perfectamente cómo hacer la cirugía y evitar las recidivas tan frecuentes. Entonces, mi sugerencia es que las ránulas no se metan ustedes. Las ránulas son un mucocele, un tipo de mucocele, en que puede ser la glándula sublingual o glándulas salivales menores, que se van a obstruir el conducto, ¿cierto? Sería un mucocele por obstrucción y va a aparecer un aumento de volumen en el piso de boca, aquí. Entonces serían un tipo de mucocele, pero en el piso de la boca. Y eso hace que se llame ránula, ¿ok? Ránula es lo mismo que mucocele, pero en el piso de la boca. Entonces uno no dice mucocele en piso de boca, no, uno dice directamente ránula y sabe perfectamente qué es. Entonces, glándula submandibular, sublingual, glándula menor, etc. ¿Ok? Ya. Otra patología de glándulas salivales, pero un poco bastante rara, es la cialometaplasia necrotizante. Esto se produce generalmente porque tú colocas anestesia acá, en el paladar principalmente, colocas anestesia y el vasoconstrictor genera isquemia. Y esta isquemia produce un pequeño infarto acá, ¿ya? Porque falta irrigación y se produce necrosis del tejido glandular y se produce lo que se llama cialometaplasia necrotizante. También es una enfermedad poco común, pero se puede ver aquí estas úlceras que quedan muy feas, ¿ya? Y que a veces pueden parecer un cáncer. Entonces asustan. Ya. Otra patología que ustedes tienen que conocer por nombre, porque es difícil, se ve en casos más extraños, es la cialoadenosis. Y pertenece al grupo de las metabólicas o endocrinas porque precisamente se da en personas que tienen enfermedades de este tipo, ¿ya? Y lo que ocurre es que hay un cambio de una acumulación de grasa al interior de la glándula. Miren, hay una infiltración adiposa, ¿cierto? Y que reemplaza el tejido glandular. Entonces, la glándula poco a poco va cambiando por grasa. Entonces, obviamente que si hay menor cantidad de tejido glandular, también va a haber menor cantidad de saliva. Esto se produce lentamente, se producen aumentos de volumen, aquí en la zona, fíjense, ¿ya? Pero generalmente son asintomáticas y se da, por ejemplo, en personas con alcoholismo, con diabetes, con malnutrición, pero por una serie de otras cosas, ¿ya? Varias cosas, principalmente alcoholismo, diabetes y malnutrición.
la cialoadenosis, una enfermedad degenerativa en que cambia la grasa, el parénquima glandular, por grasa. Bien, eso es lo único que tienen que saber. Las traumáticas, bueno, pueden ser por golpe, ¿cierto? Y van a ser tan graves dependiendo si afectan el nervio facial, si cortan el conducto excretor o si dañan la glándula. El parénquima va a determinar eso. Bien, y por último, dos palabritas de las patologías inmunológicas, básicamente de tipo autoinmune. Inmunológicas, pero específicamente autoinmune. Aquí está el famoso síndrome de Sjögren, que es una enfermedad autoinmune donde el sistema inmunológico a través de los linfocitos va a ir a aglomerarse al interior de las glándulas y va a dañar a la glándula. Entonces, los linfocitos producen una reacción que daña a los acinos glandulares y empieza a haber mayor cantidad de infiltrado inflamatorio crónico y cada vez menor cantidad de células acinares. Por lo tanto, va a disminuir la saliva. Esto ocurre en las glándulas salivales, por cierto que sí, pero ocurre en todas las glándulas que secretan algo, todas las glándulas exocrinas, lágrimas, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, páncreas y las salivales principalmente. ¿Sí? ¿Cuáles son las que se ven más afectadas o lo que se nota más? Las glándulas salivales. Por lo tanto, los dentistas tenemos la obligación de conocer el síndrome de Sjögren. A lo mejor como odontólogo general no tratarlo porque es complejo, pero sí ustedes van a tener la obligación de reconocerlo y diagnosticarlo para poder derivarlo. Porque si ustedes no lo derivan, no lo encuentran, la gente va a seguir enferma. Porque ustedes son los que ven a la población. Lo mismo que yo les decía del cáncer. Ustedes son los que detectan el cáncer. A lo mejor en los hospitales se trata, pero ustedes están viendo a la gente y ustedes tienen que reconocer el cáncer. Bueno, con el síndrome de Sjögren es lo mismo. Ustedes tienen que reconocer y derivar. Perfecto, entonces ya vimos que es una enfermedad autoinmunológica en que los linfocitos llegan a las glándulas, en este caso las glándulas salivales, producen estas aglomeraciones de linfocitos que atacan y producen una respuesta inflamatoria muy dañina en las glándulas salivales. Este daño puede ser leve, moderado o severo. Hay distintos grados de síndrome de Sjögren. ¿Perfecto? Entonces, fíjense aquí, esto es una imagen de una lesión con mucho infiltrado linfocitario. ¿Ok? Ya. ¿En quiénes se va a producir el síndrome de Sjögren? Principalmente en mujeres. La gran mayoría de los síndromes de Sjögren se ven en mujeres mayores, sobre los 50 años. ¿Sí? Síndrome de Sjögren asociado a mujeres. ¿Por qué? Porque lamentablemente la gran mayoría de patologías autoinmunes afectan a las mujeres. ¿Voy a tener un aumento de volumen? Sí. ¿Siempre? No, no siempre. A veces puede ser un aumento de volumen muy leve y otras veces puede ser más grande. Puede ser firme, bilateral, puede ser doloroso o puede ser asintomático, etcétera, etcétera. Es muy variada la clínica. ¿Ya? Síndrome de Sjögren. Entonces, todo lo que les había dicho, enfermedad autoinmune, afecta a las glándulas exocrinas, genera sequedad en las mucosas, porque afecta principalmente con mayor fuerza o en primer lugar a las glándulas salivales. Como es una enfermedad sistémica que afecta varias glándulas, lo tiene que ver el médico. Nosotros podemos detectarlo, diagnosticarlo, ¿cierto? Y poder hacer algún manejo de la boca para evitar los efectos que tiene la hipocialia en los dientes, en las encías. Pero quien hace el tratamiento sistémico es el médico. ¿Ok? Ya dijimos a mujeres mayores y hay un proceso mediado por linfocitos T que van a producir la pérdida, el daño
del parénquima glandular. ¿Ok? Hay dos tipos de síndrome de Sjögren. Uno, el primario, que se da solo, o sea, no hay ninguna otra enfermedad. Y el secundario, que se da cuando hay otra enfermedad autoinmune, pero junta, digamos. No es que la otra enfermedad autoinmune provoque el Sjögren, sino que se presentan juntas, nada más. Se presenta el síndrome de Sjögren por un lado, con sus causas, y otra enfermedad autoinmune, por ejemplo, la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso, en fin, pero esas tienen sus otras causas. Lo único que cambia es que se presentan juntos. Y en el síndrome primario, no, se presenta solito. ¿Ok? Perfecto. Aquí están las otras enfermedades. ¿Se fijan? Lupus, artritis reumatoidea. ¿Ya? ¿Cuáles son los signos que ustedes deberían llamarle la atención en un paciente? Primero, que exista sequedad oral, ¿cierto? Ustedes van a ver la boca principalmente. Entonces el paciente o les dice que tiene la boca seca o ustedes se dan cuenta que él tiene la boca seca. ¿Ya? Y segundo, si ustedes ven que es una mujer que es mayor de 50 años, ustedes tienen que preguntar. Tienen que preguntar porque el paciente no se los va a decir. Si ustedes ven a una mujer mayor de 50 años con la boca seca, tienen la obligación de preguntar si tiene problemas en los ojos. Y ustedes simplemente le dicen, ¿usted tiene problemas en sus ojitos? O sea, porque a lo mejor el paciente va a pensar si es que ve o no. No, lo que ustedes tienen que preguntar es si le pican los ojos, siente como arenita en los ojos, siente los ojos rojos, ¿sí? No es que vea más o que vea menos, no, si hay síntomas de sequedad ocular, perdón. Sensación de quemazón, de arenilla, que pica, que está rojo, que tiene que parpadear mucho. Si es una mujer mayor de 50, tiene sequedad oral y tiene sequedad ocular, entonces es altamente sospechosa de síndrome de Sjögren. Si a eso ustedes le preguntan a su paciente si tiene problemas en otras zonas del cuerpo, por ejemplo, la piel reseca, las axilas, por ejemplo, que el paciente diga que antes sudaba y ahora como que no lo hace, o el otro síntoma más característico, en el caso de las mujeres que presentan sequedad vaginal. Ese es un tercer elemento clínico muy característico, sequedad vaginal. Con ese síntoma ya, y estos otros dos, ustedes tienen que derivar al paciente por un probable síndrome de Sjögren. ¿Ok? Y lo tienen que derivar al médico. El médico general lo va a derivar al internista, al inmunólogo, al reumatólogo, etc. Ellos verán en la parte médica. ¿Ok? ¿Cómo lo van a saber ustedes? Vuelvo a insistir, sequedad oral, sequedad ocular, altamente sospechoso en mujer de 50 años. Y si además tiene otras zonas, como la piel, las axilas o la secreción vaginal, que es muy característica, listo, está casi hecho el diagnóstico. Ya, miren otras manifestaciones. Aquí está todo lo que yo les decía. Perfecto. Aquí tenemos entonces, miren, la sequedad bucal que puede ir acompañada por otras cosas. Por ejemplo, una sobreinfección por cándida, aumentos de volumen, secreción purulenta, nuevamente, porque si hay poca saliva, entra la saliva por los conductos y produce una cialodenitis bacteriana en el conducto, asociada a síndrome de Sjögren. Puede haber alteraciones en la mucosa porque hay poca saliva. Puede haber muchas caries porque hay poca saliva. ¿Se fijan? Hay muchas alteraciones. Ya, ¿cómo hacen el diagnóstico ustedes? Principalmente con el examen clínico y la anamnesis. Y después preguntándole si le duelen los ojos, si tiene otros síntomas en el cuerpo. Y para eso pueden también sumarle biopsia o exámenes de laboratorio. ¿Ya? Entonces ustedes pueden tomar varios exámenes. Por ejemplo, aparte de hacer el examen, la historia clínica detallada, aparte de hacer la exploración física y aparte de hacer la anamnesis,
pueden pedir exámenes de sangre. ¿Qué examen? Exámenes de anticuerpos antinucleares para síndrome de Sjögren, que también se llaman anti-Ro o anti-La. Así se llaman, anti-Ro o anti-La. ¿Sí? Eso lo piden en una receta. El paciente va a una clínica, o sea, a un laboratorio clínico y se toma este examen. Le toman una muestra de sangre y ahí estudian los anticuerpos antinucleares anti-Ro y anti-La, que son para el síndrome de Sjögren. Ahí dice, síndrome de Sjögren A, síndrome de Sjögren B, o también conocido como Ro y La. Perfecto. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Biopsia de labio. Que si ustedes saben cómo hacer la biopsia, la pueden hacer ustedes mismos o la derivan al patólogo, al cirujano para que haga biopsia de labio y después estudie la histología. Y lo otro que generalmente lo hacen los oftalmólogos, porque nosotros no tenemos estas tiritas, son unas tiritas absorbentes, una papel absorbente que se lo coloca en el ojo y ese se va mojando y a medida que se va mojando, aquí está. Esta es una tirita de papel absorbente que va teniendo una graduación acá. Entonces, si hay harta saliva, hartas lágrimas, esto se va a mojar completo. Y va a llegar hasta acá y uno va a decir, este paciente tiene la cantidad de lágrimas normales. Pero si un paciente tiene poquitas lágrimas, entonces se va a mojar hasta aquí. O a lo mejor hasta aquí. Entonces uno dice, tiene poca cantidad de lágrimas porque mojó poquito este papel absorbente, como una toalla nova, pero que está graduada. Y depende de la graduación, uno va a decir, tiene más o menos lágrimas. ¿Ok? Ese es lo que se llama el test de Schirmer. ¿Lo podemos hacer nosotros? Claro que sí, pero en general no tenemos esas tiritas. Esas las tienen los oftalmólogos. Pero nosotros ya podemos hacer hartas cosas, pues fíjense. La historia clínica, la exploración, los exámenes de sangre, la biopsia de labio, o sea, podemos hacer hartas cosas. ¿Ya? Podemos hacer una pregunta, una serie de preguntas para ir determinando, miren la pila de preguntas que podemos hacer. ¿Ya? Aquí están los resultados del test de Schirmer, fíjense. ¿Ya? Y por último podemos hacer la biopsia de glándulas que nosotros vamos a sacar y vamos a ver esto. O sea, los patólogos vamos a ver esto. Esto de aquí es infiltrado inflamatorio. Todo esto es infiltrado inflamatorio, que era lo que yo les decía, que llegaban los linfocitos, se acumulaban en la glándula, miren aquí hay más, se acumulan como focos. No es que estén en todos lados, sino que están como focos. ¿Ya? Y desde estos focos los linfocitos van a dañar los acinos glandulares. Ahí hay acinos. Y van transformando los acinos lo van destruyendo. Y esto se vuelve tejido conectivo, como que se va formando cicatrices aquí. Entonces, cada vez, si hay más inflamación, va a haber menos glándula. Si hay menos glándula, va a haber menos saliva. Y si hay menos saliva, va a haber más complicaciones orales. ¿Ok? Por eso los tratamientos del síndrome de Sjögren se hacen en base a corticoides que van a disminuir la acción de los linfocitos. Ahí también, fíjense, puro infiltrado inflamatorio que está dañando la glándula. Bien, entonces el tratamiento lo hace el reumatólogo o el inmunólogo o en último caso el médico general, ¿ya? Pero lo hace un médico en el fondo. Ahí está el tratamiento, y nosotros lo que podemos hacer es dar saliva artificial, porque para el síndrome de Sjögren todavía no hay una cura efectiva, entonces no vamos a mejorar la cantidad de saliva, pero sí podemos darle un sustituto y hay muchos tipos de saliva artificial. Lo podemos mandar a hacer a las farmacias con recetario magistral, con este tipo de componentes, ¿cierto? O también hay una línea en la farmacia que se llama Xerox, que ayuda a los pacientes con hipocialia. A algunos lo ayuda, a otros no. Es bien variada la respuesta, pero por lo menos podemos intentar tratarlo. Hay algunos que son spray
y otros que son como pasta de dientes, la línea Xerox de la Dentaid para los pacientes que tienen hipocialia. Y por último, lo que estábamos haciendo en la clínica nosotros es que los pacientes hiervan un poco de agua y al agua le echen linaza o chía. Son estas semillitas que uno las come, ¿cierto? Que son súper naturales, las compra en la feria, ¿cierto? O donde venden semillas secas, chía o linaza. Entonces se hierven y estos dos compuestos botan una sustancia viscosa y eso hace que el agua se ponga pegajosa y después esto se cuela, se deja el agüita limpia, pero es un agua más viscosa. ¿Y cuál es la gracia? Que el paciente la va a usar, lo puede echar en una botellita o en un spray, ¿cierto? Se la echa en la boca y esto se le pega por un rato, no se le pega todo el día, sino que por un ratito y después se despega y se va, se la traga. Pero ese ratito que está esta agua viscosa cubriendo las mucosas, hace que el paciente ya no tenga tanto dolor en las mucosas, no tenga inflamación de las mucosas, no tenga infecciones por cándida, no tenga tantas caries, pueda hablar sin dolor, pueda comer sin dolor, pueda dormir en la noche sin dolor. ¿Ok? Todo gracias a esa agua que moja las mucosas y que se pega por un ratito. Pueden ser unos minutos, ¿cierto? Pero eso ya es suficiente para que durante el día el paciente con esa agua de linaza o de chía sienta un alivio. Y créanme, cuando el paciente que tiene la boca seca, un poco de alivio para ellos es una maravilla, porque si no va a andar todo el día con dolor. ¿Ya? Entonces nosotros podemos hacer eso con saliva artificial casera. ¿Podemos recetar esto? Claro que sí, pero es más caro y no es tan efectivo. ¿Ok? Lo otro, lo de la chía, tampoco es tan efectivo, pero mucho más que esto, por nuestra experiencia, y además es mucho más barato. Entonces, es mucho mejor para los pacientes porque no gasta tan caro, tanta plata, lo puede hacer cuando quiera, cuando se le termine, vuelve a hervir chía o linaza, lo vuelve a guardar en botellitas, lo mete al refrigerador y las va sacando en botellitas chicas para que lo va usando en su cartera, ¿cierto? Las mujeres, y la van usando cuando hablan, antes de comer, después de comer, 1000 veces al día, 2 veces al día, eso depende de la persona. Perfecto. Y con eso hemos terminado la clase de hoy. Fue súper intensa.